se hizo Recording in progress. Disculpa. 1904 por el doctor Young. Y en el 1987 por Labrisch hizo lo que fue el bloqueo androgénico en aquel momento, ¿no? Se dice que en el cáncer de próstata tiene varios factores de riesgo y entre ellos hay ciertas sustancias o químicos que causan o que desarrollan estos oncogenes. Y entre ellas usted mencionó que el cadmio es uno de los principales en las empresas que fabrican o industrias que operan con metales o soldadura. Entre ellas, entre su patología, se dice que el adenocarcinoma está presente en un 95% y el otro 5% son carcinoma de las células neuroendocrinas. Células transicionales y sarcomas, ¿no? El 70% de estas neoplasias van a ocurrir siempre en zonas periféricas y el otro 20% en la zona de transición y el 10% en la zona central. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un patrón de diseminación, ¿no? El cáncer comienza primero en lo que es propiamente la próstata y va a irse a las vesículas seminales, que es el siguiente paradero de él. Después las vesículas seminales a los ganglios linfáticos adyacentes a la pelvis y pues ya ahí se ve por vía hematógena a diferentes lugares, entre ellos el hueso, el hígado y otros lugares adyacentes a los ganglios linfáticos. Vamos en lo que vemos en la imagen, observamos varias etapas del cáncer. Entre ellos tenemos cuando comienza en la próstata propiamente allí, está encapsulado por la cápsula prostática y es el T2A. Luego la segunda imagen a la derecha superior, C o B2, allí está un poco más grande y comienza a diseminarse o a tomar espacio de lo que es el conducto de la vesícula. En el T3C, allí ya tomó el conducto y la vesícula seminal, y en el T4 se salió de su cápsula prostática e invadió ya lo que es la vesícula seminal, parte del cuello de la vejiga. Ok, parece que tuvo problemas con el internet. Bueno, pues vamos a ayudarle un poquito, ¿verdad, doctor? Aquí estamos viendo la importancia que tiene, como les platicaba yo, acerca de la diseminación de estas células neoplásicas que siempre pues tienen una ruta, ¿no? Y que pues están los conductos espermáticos y de ahí se va a las glándulas seminales y es cuando empieza el camino por decirlo de alguna manera, por vía linfática, donde empiezan los ganglios pélvicos y casi siempre por la cercanía, pues la ruta principal ahí es del hueco pélvico y obviamente hueso, ¿no? Que a veces ha tocado que los pacientes que traen adenocarcinoma, por lo general acusan ostealgias, ¿no? Entonces hay que tener mucho énfasis en eso, desde cuándo empezó, cómo empezó, buscar una causa aparente y si no la hay, pues obviamente si trae síntomas ya a estas alturas, pues debe traer síntomas obstructivos el paciente. Acuérdense que es importante recordar que al inicio del cáncer es asintomático, de tal manera que tenemos que tomar un escrutinio y por eso les mandé ayer también una información pequeña, pero que es lo que ahorita vamos a platicar acerca de lo que también ayer comentamos, que era el tacto rectal conjuntamente con el marcador tumoral, que es el famoso antígeno prostático, donde ahí podemos ya tener una idea clara de que el paciente pudiese traer
un cáncer, ¿no? Obviamente siempre hemos resaltado que los pacientes con hematuria algo está pasando, el riñón, todo lo que es la vía urinaria o el aparato genitourinario, hay sangrado y tenemos que buscar la causa y el origen, ¿no?, de este problema. Ya cuando el paciente empieza a acusar propiamente de forma local la hematospermia, pues quiere decir que viene de glándula, ¿no? En este caso la prostática, y obviamente debemos de tomarlo muy en cuenta. Son pacientes propicios, así como lo vimos en la hiperplasia prostática, donde obviamente ya hay un problema obstructivo, hay estancamiento de orina a nivel de la vejiga, pues esto propicia para que sea un medio de cultivo para las bacterias, y son pacientes que por lo general acusan infecciones o tienen un historial de infecciones frecuentes de vías urinarias bajas, ¿no? Entonces, todos estos datos deben ponernos en alerta de que se trate de un cáncer, ¿no? Ya después vienen los síntomas irritativos, y también veíamos que por la misma diseminación, en un momento dado puede haber también edema escrotal, y cuando esto ya es, por ejemplo, acuérdense que por vía linfática también puede haber obstrucción de los vasos linfáticos, haciendo que haya un linfedema propiamente, ¿no? Entonces, veíamos que puede estar la función renal bien, que no hay ningún compromiso por el problema obstructivo o que haya metástasis, pero sí hay un problema obstructivo a nivel de los conductos linfáticos, ¿no? Entonces, ahí debemos también poner mucha atención, y en base a esto, pues ya nosotros tenemos que dirigirnos en cuanto al diagnóstico. Si se dan cuenta, la sospecha y la clínica siempre nos va a guiar y son la flecha del camino que nos va a decir, vete por aquí. En este caso, pues tenemos la obligación de buscar, aparte de que ya tenemos la impresión diagnóstica, apoyarnos con el famoso PSA, un ultrasonido, etcétera, pero siempre es importante poderlos diferenciar. En este caso, vamos a ir en busca de metástasis y tenemos que recurrir. El primer escalón sería una RX simple, tratando de enfocar la pide ósea para ver si hay por ahí alguna manifestación de metástasis en hueso. Y si los hay, pues me voy a valer también de la fosfatasa alcalina sérica, que en un momento dado va a estar elevada, y ahí voy a tener un punto más a mi favor para el diagnóstico. Entonces, entre más aportemos información que justifique lo que nosotros estamos pensando, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, veíamos que nos invitan a hacer el escrutinio de cáncer, ¿verdad? Y bueno, pues aquí el enfoque que siempre les he tratado de decir, en cualquier enfermedad, con más razón en el cáncer, hacer un diagnóstico oportuno da mucha, ¿cómo les diré? Mejora el pronóstico para el paciente, podemos detectar a tiempo una metástasis, etcétera, ¿no? Ya cuando esto es que muchas veces los pacientes consultan y ya hay metástasis, que es lo más doloroso de esta patología, vemos que hay estudios que avalan, que nos dice que el 75% de los pacientes con esta enfermedad localizada van a desarrollar una extensión local en un lapso de 10 años. Entonces, imagínense, no, a veces puede acortar el tiempo dependiendo del avance del cáncer, del cuidado del paciente, si se atendió a tiempo, si está llevando el tratamiento, etcétera. Hay muchos factores que hacen que la supervivencia o el promedio de vida del paciente dependa de, pues, del mismo, ¿verdad? Y del apoyo que se dé desde el punto de vista médico. Entonces, aquí es de lo que yo les mandé ayer la información del antígeno prostático específico, donde dice que es un marcador muy útil y cierto, ¿verdad? Por ahí veíamos que los estudios avalan, en los estudios que se hicieron en La Habana, Cuba, donde veíamos que precisamente los pacientes que tenían tacto rectal positivo, indicativo de cáncer de próstata, y se hacían el antígeno prostático, tenían una elevación arriba del 10, ¿verdad? Acuérdense que lo normal es hasta 4, y ya arriba de 10, pues es prácticamente el paciente trae cáncer, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, que parece que ahí nos quedamos, pues ya una vez que tenemos esto bien claro, pues no hay como hacer un estudio histopatológico, hacer una biopsia transrectal dirigida por ultrasonido, en donde se supone que debemos de tomar de 12 a 18 muestras, y obviamente
acuérdense que el 70% del cáncer es en la periferia y de ahí es desde donde se van a tomar las muestras, ¿no? En base a eso, pues ya es como se mandan a patología y necesitamos saber el tipo de cáncer, ¿verdad? Que trae nuestro paciente, y siempre y cuando no haya metástasis, pues le va a ir mejor al paciente, le van a tener que realizar una cirugía, ¿verdad? Radical, que muchas veces también toman por ahí algunos ganglios pélvicos por aquello de las flies, por las moscas, ¿no? Que se vaya en un momento dado a ir por ahí unas células neoplásicas. Entonces, le cortan el camino, la brecha para que no siga el cáncer, y después, bueno, pues la vigilancia del paciente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Doctor, yo tengo una duda. Cuando se le hace la biopsia dirigida, la recuperación, ¿cómo sería con el paciente? ¿O Obviamente se hace a nivel intrahospitalario, el especialista es el encargado, tiene que hacer ayuda con el radiólogo, ¿verdad? Para que le apliquen el ultrasonido, pero es como, pues son piquetitos que va a recibir la próstata. Obviamente hay que tener cuidado porque vamos a ver que dentro de las complicaciones de las biopsias está la infección, y se hace una infección o un sangrado, puede ocasionar una septicemia, pues tiene sus riesgos, pero como es una biopsia por BAF, que es una biopsia por aspiración de aguja fina, y ya con experiencia no debe haber ningún problema con el paciente, ¿verdad? Entonces la recuperación es muy rápida. Aquí lo importante es ver si ya hicimos estudios radiológicos, si no hay un avance importante, que esté bien localizada. Por eso les digo que es bien importante saber en qué estadio se encuentra el cáncer de nuestro paciente. Pues es prometedor el hecho de que si está bien localizado y no ha tenido un avance, le va a ir mejor al pacientito, ¿no? Entonces ahí el especialista va a ser el encargado o el oncólogo, ¿verdad? De darle tratamiento adecuado, que puede ser ya, a veces utilizan la radioterapia o la quimioterapia. Inclusive vimos ahí también que a veces, si ya está avanzado, se recurre a la orquiectomía, se sacrifican los testículos, porque acuérdense que es una glándula hormonodependiente, ¿no? Entonces, si le quitan ya ese estímulo a nivel testosterona, pues le va a ir mejor al paciente, ¿no? No sé si cumplí con tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo, no, hombre, Sí. ¿de qué? Entonces, siempre les he dicho que hay maneras de poder justificar nuestro diagnóstico, y aquí acudimos a radiología, donde el ultrasonido pues es de gran apoyo. Pueden ver aquí la imagen, cómo se ve el tumor. Tiene la ventaja de ver pues si está bien delimitado, en dónde está situado, y sobre todo también el tamaño, ¿no?, del tumor. Aquí obviamente no hay como ver el tumor en vivo y a todo color, como en la endoscopía, sería lo ideal, y también sirve para tomar muestras de biopsia, ¿no? Entonces, hablábamos también de que si ya hay sospecha de que el paciente traiga metástasis, pues hay otros niveles de estudio, ¿verdad? A nivel de gabinete, que pues puede ser la tomografía, está la resonancia magnética, en donde pues siempre es importante qué es lo que se va a escoger por la sensibilidad. Aquí, si te dan a escoger una tomografía y una resonancia, y sabiendo que la resonancia tiene mayor sensibilidad para darte el diagnóstico, pues escoges la segunda, ¿no? Entonces, inclusive también es importante para ver si hay extensión ganglionar o hay algunas calcificaciones o datos de neoplasia a ese nivel. Por eso es importantísimo, ¿no? Y por ahí, pues ya les había comentado de que cuando por lo general les gusta mucho a las células de neoplasias dirigirse a hueso, entonces la fosfatasa alcalina es de gran ayuda también. Y fíjese cómo siempre les he dicho que es, para hacer un buen diagnóstico, es como que estamos armando rompecabezas, y cuando ya tengan todas las piezas para el diagnóstico, se va a completar el rompecabezas. En este caso, la fosfatasa alcalina ayuda muchísimo y siempre va a estar elevada en un paciente que traiga células neoplásicas, ¿verdad? Que traiga metástasis ya a nivel óseo. Y obviamente
cuando quieres saber hasta dónde está la extensión, pues hay una gamografía ósea, está el PET también, ¿verdad? La tomografía por positrones, donde realmente te ayuda a ver si hay más extensión. A veces pensamos que nomás está en columna y nada, lo más probable es que esté ya extendido, ¿no? Entonces, para eso sirven esos estudios, tiene sus indicaciones, por eso nos invitan que cuando solicitemos la gamografía ósea, pues es que el paciente trae arriba de 20 nanogramos, que eso nos indicaría que trae un alto nivel, ¿verdad?, en su antígeno prostático para pensar una diseminación a nivel óseo, ¿ok? Esto obviamente se los dejo de tarea para que vean y se acuerden de la estadificación, que eso es bien importante porque nos habla del pronóstico de nuestro paciente. En esta imagen, pues estábamos platicando el día de ayer, que fue donde nos quedamos, en donde, pues aquí en estas etapas iniciales, acuérdense, puede el paciente no tener síntomas porque todavía no ha hecho un gran crecimiento. La próstata está en un pequeño sitio a nivel de la periferia que no está en la parte central. A lo mejor si el cáncer iniciara en la parte central, ¿se acuerdan que vimos un corte transversal? Ahí sí pudiera empezar a haber obstrucción. Entonces todo depende de la localización del cáncer, que generalmente pues se encuentra en el 70% en la periferia, y lo pueden ver aquí en esta segunda imagen cómo empieza a expandirse, ¿no? Una vez que rompe la cápsula, tiene maneras de expandirse, y lo pueden ver aquí cuando ya agarra los conductos espermáticos y se va a la vesícula seminal, y de ahí empieza su viaje, ¿no?, a otras partes, a otros órganos, y es donde se toma, pues, donde crece o se hace la metástasis a distancia, ¿no? Entonces, acuérdense que pueden ser por dos vías: la linfática, que es la más frecuente, pero también puede existir la vía hematógena. Entonces, son dos formas de viajar las células neoplásicas para establecerse en otras áreas del organismo de nuestro paciente. Esta imagen me gusta porque aquí pues ya vemos los estadios. No es igual ver a un paciente en etapa 1 que en etapa 4, ¿no? Y que en esta etapa es donde nosotros nos gustaría trabajar. Pues a nadie se le desea que tenga un cáncer, pero si tenemos un paciente que tiene factores de riesgo y todo apuntan, pues traten de buscar que el paciente traiga un cáncer. Si no lo trae, pues todo el mundo feliz, pero si lo trae, ustedes van a tener la satisfacción de que lo pudieron detectar a tiempo, ¿no? En etapa 2, pues ya vean cómo avanza el cáncer en toda la glándula, y en el estadio 3, pues ya empieza a vesícula seminal y a expandirse por todas las regiones. Entonces, lo que hemos aprendido en nuestra clase de cáncer de próstata, pues ya nos da bases para poder hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, y dirigido, ¿no?, precisamente para descartar o diagnosticar un cáncer de próstata. Entonces aquí es nomás para que recuerden que la próstata, aquí ven la uretra, generalmente el 75%, perdón, sí, se presenta a nivel periférico. Entonces, en toda esta área que es color melón, se encuentra o nacen las células cancerosas. En la parte central, pues ya vimos que es menos porcentaje, el 20%, y la de transición, el 5%. Entonces, si un paciente que empiece su cáncer en esta área, pues sí va a tener compromiso y va a tener paciente molestias obstructivas, porque va a empezar a oprimir a la uretra. Entonces, acuérdense, todo paciente cuando tiene problemas miccionales, pues debemos de pensar en un problema obstructivo, sobre todo los propios de esta patología. Aquí vean ustedes en esta imagen macroscópica cómo se ven en la zona periférica diferentes tumores propios de la neoplasia. Este es un adenocarcinoma, ¿verdad?, en donde vemos aquí la escisión quirúrgica, donde generalmente les preocupa mucho a los cirujanos y a los oncólogos saber si no hay partes de células neoplásicas en el corte que hicieron, porque muchas veces si por aquí aparece,
híjole, lo más probable es que se haya quedado más en el tejido donde cortaron. Entonces siempre por eso recurren a las cirugías radicales para extraer, más tejido que pudiese existir por ahí alguna célula neoplásica. Aquí ven ustedes una próstata bonita, buena y sana, cómo se ve o qué diferencia tiene, ¿no? A una con cáncer. Ahí pueden ver ustedes la imagen, la diferencia entre una y otra. Aquí, en el cáncer de próstata, al momento de hacer el corte a nivel de patología, inmediatamente se dan cuenta a nivel macroscópico de que el paciente trae un cáncer por las características aperladas que toma, los bordes irregulares. Aquí pueden ver que el paciente por eso tenía problemas obstructivos, molestias para orinar, porque el tumor avanzó al introito de la uretra, ¿no? Entonces, esto provoca sangrado, de ahí la hematuria, etcétera, etcétera, ¿no? De los síntomas que pudimos ver cuando hablamos del cuadro clínico. Y a nivel histológico, pues aquí las imágenes, una de las características es que se tornan poliédricas las células, se vuelven de tamaño caprichoso, ya no tienen la forma y el tamaño que Dios manda en un paciente bueno y sano. Aquí pueden ver ustedes las imágenes, cómo también las células tienden a captar más el medio de contraste o la tinción, mejor dicho, no medio de contraste, la tinción de hematoxilina, y se vuelven más púrpuras, más oscuras. Aquí ven muchos núcleos, ¿verdad? Y esto pues es un cáncer, ¿no? Donde ya el patólogo se encarga de hacer el diagnóstico y decirnos el nombre y apellido del cáncer, donde ya vimos que el 90% es 95%, ¿verdad? Es adenocarcinoma. Bueno, para terminar, vamos a leer este caso clínico. ¿Quién dice yo? Si quiere yo, doc. Ok, adelante, Gaby. Adenocarcinoma de próstata T4 y HBP. Pieza de necropsia, secreción transversal a nivel del polo inferior del verumontanum, invasión extracapsular y de los lóbulos adenomatosos. El caso: varón de 86 años de edad que acudió al servicio de urgencias por atención urinaria aguda por imposibilidad de sondaje uretral. Se colocó sonda de cistostomía suprapúbica. Desde hace 6 meses presentaba poliaquuria con disuria manifiesta. Al tacto rectal se nota próstata aumentada de volumen, dura, de consistencia pétrea, íntimamente adherida al esqueleto. Vesículas duras sin alcanzar su límite superior. A los 9 días de la cistostomía aparece flebitis en la pierna izquierda y fallece 3 días después. ¿Cuál sería el mensaje, Gaby? ¿Qué es lo que nos enseña este caso clínico? ¿Cuál sería la reflexión? Que se murió en 3 días y que tendríamos que haberle puesto un poquito más de detalle al paciente para atenderlo más antes de que falleciera. O sea, ya el paciente presentaba 6 meses, doctor, de 6 Sí, meses. sí, que es lo que nos llamaría la atención, ¿no? Que es un breve caso clínico que me llamó mucho la atención para poderlo analizar, para poder resumir todo lo que hemos aprendido y lo que vimos también en hiperplasia prostática, lo que vimos en historia clínica, lo que hemos hablado mucho acerca del abordaje del paciente. Vemos un paciente que está en una edad, obviamente, de riesgo, y con 86 años, uno se pone a pensar que esto pues, no se hace de la noche a la mañana. A los 6 meses, antes de ello, ya debió haber tenido problemas miccionales, ¿cierto? En donde uno dice, consultaría al paciente, me preocuparía saber qué hizo, si lo dejó. Hay pacientes que a veces ya acuden cuando realmente el problema está más serio. Sabemos que el cáncer, el adenocarcinoma en las etapas iniciales no
da sintomatología. Entonces, he ahí el mensaje, ¿verdad? Que quiero que quede claro, que si por alguna razón les tocó o les hubiera tocado este paciente de 86 años, verlo por primera vez, pues debieron haber hecho una historia profunda donde pudieran indagar, a lo mejor tenía factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues tratar de ir hasta el fondo, ¿verdad? Para descartar el cáncer y le hubiera ido mejor al paciente. Vemos aquí, no sabemos el historial del paciente, pero siempre es bueno tener en mente todos estos puntos porque de una u otra manera el paciente, si pudo haberse detectado a tiempo, se le pudo haber salvado o ayudado más, ¿no? Alguno dirá, no, pues ya 86 años, pues ya murió bien vivido, ¿no? Y nunca debemos de pensar así. Siempre nuestra mente debe salvar a los pacientes, ¿no? Curar, que esa es la misión que tenemos nosotros los médicos. Y bueno, pues él acude por un problema que ya se supone que el cáncer estaba invadiendo la uretra de tal manera que ya no podía orinar. Le tratan de poner sonda, pues cuál, estaba bien tapado la uretra, no había posibilidad de pasar la sonda y se recurre a la cistostomía suprapúbica, que es un procedimiento quirúrgico donde obviamente se tiene que poner ¿cómo se dice? Hacer una cistostomía para poder introducir ahí un catéter y pueda orinar o vaciar la vejiga del paciente. Obviamente también nos llama la atención y lo que hemos aprendido es en el tacto rectal, ¿no? Donde prácticamente el paciente pues tenía todas las características clínicas de cáncer. Aquí veíamos que también las vesículas seminales estaban duras, entonces ya era un cáncer invasor, ¿verdad? Y bueno, pues aquí desgraciadamente las complicaciones, la flebitis fue producto del propio procedimiento, ¿no? Que por ahí hizo émbolos y desgraciadamente pudo también hacer un proceso inflamatorio a nivel venoso, obstructivo y fallece a los 3 días. Entonces es un caso que nos deja mucha enseñanza y lo que yo quiero que entiendan es que siempre debemos de sospechar y si hacemos nuestro trabajo bien, profesional y adecuado, vamos a ayudar mucho al paciente. ¿Ok? ¿Qué sería el mensaje? Aquí ven la imagen del cáncer, pues estaba completamente lleno de tumores, ¿no? Y de células neoplásicas. Aquí vean ustedes cómo estaba invadido, ¿verdad? Y el tratamiento, pues tiene que ver mucho de acuerdo a el estadio del paciente. Y aquí nos está diciendo que la enfermedad clínicamente confinada, la próstata se trata con intervención quirúrgica y radioterapia, siempre y cuando esté bien localizado, esté in situ, que todavía no haya metástasis, ¿verdad? Y pacientes con recaída requieren radioterapia con hormonoterapia o puede ser conjuntamente, ¿no? Y ahí depende de la evolución del paciente, cómo vaya, siempre darle un seguimiento, la vigilancia es bien importante y pues se tiene que recurrir muchas veces a la prostatectomía radical, la radio y la braquiterapia, ¿no? Que es otra manera de tratar a los pacientes en base de yodo y paladio, donde pueden ver ustedes esta imagen, es un poquito así como media dramática, pero es una manera también, ¿verdad?, de radioisótopos, poder controlar la extensión del cáncer. Esas células neoplásicas, este tratamiento les da su estate quieto para que no sigan avanzando. Entonces, hay maneras de poderle ayudar al paciente, pero qué mejor cuando empieza o está en etapas iniciales, ¿no? Ya cuando hay un avance, pues ahí prácticamente ya es un tratamiento paliativo, es nomás tratar de que los días que le queden al paciente pues no lo sufra tanto, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un drama el hecho de un paciente con un cáncer avanzado. Aquí las complicaciones de la cirugía, pues la mortalidad es muy baja, si se fijan, de 0.7%. Si está ya localmente la enfermedad avanzada, pues vean que es un 40%, aumenta muchísimo. El paciente
queda con incontinencia dentro de las complicaciones un 19 y disfunción eréctil es la más alta, ¿verdad? Con un 73%, que sería una de las complicaciones propias de la cirugía, pero pues en este caso, pues es de tratarlo el mal, ¿no? Si, válgame la expresión, lo podrido que trae el paciente ahí, que sería en este caso el cáncer, ¿no? Las células neoplásicas, como una manzana, ¿no? Le quitas lo podridito para que quede sana una parte, ¿no? Pero si ya está completamente, pues ahí va a estar difícil, ¿no? La complicación de la radioterapia, pues es también igual que la cirugía, la disfunción eréctil. Aquí el paciente puede quedar incontinente, puede tener escapes de orina sin control, obviamente cistitis, proctitis, diarreas con frecuencia y estenosis de uretra, ¿verdad? El cáncer avanzado con antiandrógenos no esteroideos, aquí los tiene, se utiliza mucho en oncología la flutamida, la nicalutamida y la bicalutamida, ¿no? Que son medicamentos propios del especialista, que es bueno que lo conozcan, y también los esteroideos, ¿verdad? Que está la ciproterona, los ácidos clomardinona, que son medicamentos que controlan la testosterona. Acuérdense que son hormonodependientes y al bajarle los niveles, pues va a hacer que no se siga estimulando, ¿no? Entonces, hay manera de poder tratar al paciente de acuerdo a las etapas, ¿verdad? En que se encuentre de avanzado su cáncer, ¿ok? Hay también agonistas, o sea, cada día hay más maneras de poder ayudar a un paciente. A lo mejor, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿te gustaría ser oncólogo? Pues sí, suena padre, ¿verdad? Pero casi siempre el oncólogo le mandan ya casos avanzados que a veces tiene que hacer milagros y pues es lo doloroso, ¿no? De que si está en partes iniciales, pues bien padre y agradecido a todo el mundo y feliz como la novela, pero a veces te toca la peor parte, ¿no? De la novela y es lo más doloroso, ¿verdad? Que de esta especialidad. Ya el avanzado, pues está la radioterapia, la orquiectomía quirúrgica, que ya hablábamos, la estrogenoterapia, antiandrógenos,